La dictadura cubana devora soldados, pero el cuartico está peorcito cada vez. La economía cubana sigue cuesta abajo en la rodada, fruto de largos años de empecinamiento comunista y del miedo de la casta verde oliva y enguayaberada de asumir reformas que retoquen la base de este sistema totalitario fracasado. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. El lamentable y terrible sismo en Turquía acaba de abrir un boquete en la línea de flotación del tardocastrismo, amasando una cochambre económica, copiando la peor de geografías remotas y dictatoriales, porque la meta consiste en conservar el poder, no fomentar la prosperidad y la felicidad de los cubanos, a quienes solo la democracia y riquezas hará libre y prósperos. Cuando el deshielo norteamericano en 2016, Raúl Castro confesó que no había sido capaz de generar consenso en la dirección revolucionaria para asumir el reto, es decir, que el comandante en jefe no estaba por guará con el hermano Obama, y su eterno segundo decretó Chirrin Chirrán. Jorge Marino Murillo aparecía entonces como el arquitecto de las reformas que fueron acortándose y apagando, una tras otra, hasta el punto que sus lineamientos tardaron 10 años en ver la luz y 6 meses en provocar la primera manifestación popular de gran magnitud contra la dictadura el 11 de julio de 2021. El compañero Murillo dejó de ser miembro del buró político, vicepresidente, y tampoco ha sido designado como diputado. Menos mal que conserva la pinchita en el tabaco, pero Murillo solo es el último de la larga cola de apóstoles económicos guillotinados por el castrismo, con las excepciones de Fidel Castro, que ejerció como presidente de la Junta Central de Planificación, JUSEPLAN, entre 1960 y 1964, Osvaldo Ordicos, que simultaneó la presidencia de la República con la JUSELPAN entre 1964 y 1976, Ricardo Cabrizas, que conserva la llave negociadora con las 11.000 vírgenes a las que Cuba debe millones de dólares. El resto de los tronados son, por orden cronológico, Regino Botti, que fue el ministro de Economía en 1959, Humberto Pérez González, hombre de Raúl Castro y protagonista de la etapa menos mala del castrismo en el PIB, consumo y servicios, defenestrado por el comandante en jefe, por Merolico, y ahora intenta influir, pero no lo escuchan. José López Moreno, Lopito, relevó a Pérez en la JUSEPLAN, donde cesó en 1990, para dar paso a Antonio Rodríguez, que se jamó la crisis provocada por el derrumbe del comunismo y aguantó en el cargo hasta 1995, cuando aún no había aparecido Hugo Chávez como el lucero del alba para el tumbador en jefe. Antes, Lopito había sido ministro de la Construcción y Rodríguez de Precios, Comité Estatal Made in Unión Soviética, y del Azúcar, méritos notables para un técnico medio en construcción civil fallecido en 2004. Osvaldo Martínez Martínez, el más breve en el cargo, enero a mayo de 1995. José Luis Rodríguez García, ministro de Economía entre 1995 y 2009. Antes había sido titular de Finanzas y Precios, pero la limpieza raulista lo desalojó del apartamento y las canonjías adyacentes. Y en eso llegó Marino Murillo Jorge, el único que ha repetido como ministro de Economía, 2009 a 2012, 2014 a 2016. Entre sus dos etapas, ejerció el cargo de Adel Izquierdo Rodríguez, que fue relevado por el incombustible Ricardo Cabrizas, hombre útil a Fidel y Raúl Castro, y veterano alto oficial de inteligencia, con el pseudo de Cristal, en dilatada comisión de servicios desde sus tiempos en el Ministerio de Comercio Exterior. Todos esos hombres dedicaron años de su vida a la economía cubana. Supuestamente se esforzaron y acertaron y cometieron demasiados errores, unos más que otros, pero todos cumplieron órdenes de los dictadores Fidel y Raúl Castro, que nunca asumieron responsabilidades en la destrucción de Cuba. La liturgia de la dictadura más antigua de Occidente se repite cíclicamente, encumbrado temporalmente en un empleado de lujo que termina decapitado cuando la tosuda realidad económica derrota la maquinaria totalitaria.
que siempre dispone de suicidas bajo la regla de que uno hace corsario para toda la vida. En esa rueda nefasta, el próximo en caer será Alejandro Miguel Gil Fernández, más flojo políticamente que sus antecesores. Solo hay que verlo cantinflear, y acaba de ser designado como diputado, donde no lo conoce nadie, aunque estos días recorre al pueblo engañando a los vecinos, como debe hacer el resto de los diputados, porque el cuartico está peorcito. Murillo ya no cuenta como muchos otros que murieron esperando a que Fidel Castro los visitara para darles una explicación, y esos que sobremueren jubilados, víctimas de la sociedad a la que se entregaron incondicionalmente, creyendo que el futuro pertenecía por entero al socialismo, a cambio de una casa confortable con teléfono, un carro y los embullos pasajeros del decapitador en jefe, experto en simulación de efecto e ira, según la necesidad de la causa. El régimen cubano dejó fuera a Marino Murillo Jorge de la lista de 470 candidatos a integrar la Asamblea Nacional del Poder Popular, que coincide con el número de diputados que tendrá el Parlamento en su 10ª legislatura. La ausencia del llamado zar de las reformas económicas del gobierno en el listado parece un nuevo castigo por el fracaso de la denominada tarea de ordenamiento. Murillo Jorge era miembro de la Asamblea Nacional por el habanero municipio Plaza de la Revolución y había sido ratificado el 18 de abril de 2018 por la 9ª legislatura. Ahora, su nombre no aparece en la legislación de candidatos publicada por el diario Grama. Sí están en la lista Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de Educación Sexual, CENESEX, e hija de Raúl Castro, y Luis Antonio Torres y Rivar, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Habana. En noviembre de 2020, Murillo Jorge fue designado presidente del grupo empresarial Tabaco de Cuba, Tabacuba. En el mes anterior, Díaz-Canel había desmantelado la Comisión Permanente de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, que estuvo a cargo de la tarea de ordenamiento y estaba encabezada por el economista. Según las palabras de Díaz-Canel, quien realizó el anuncio durante la clausura del 7º periodo de sesiones de la Asamblea Nacional, las principales funciones de la comisión se traspasaban al Ministerio de Economía y Planificación. A partir de ese momento, este estaría a cargo de conducir la estrategia nacional para impulsar la economía, según ellos. El gobernante cubano presentó la tarea de ordenamiento como un paso impostergable para elevar la eficiencia empresarial, pero admitió que tuvo efectos indeseados sobre la vida de los ciudadanos, que hoy se expresan sobre todo en la dañina inflación. El propio Marino Murillo reconoció en las mismas sesiones de la Asamblea que el aumento desmesurado de los precios de la canasta básica fue la principal desviación de la tarea de ordenamiento. Dijo que el mercado informal ya experimentaba una inflación de 6.900%, que ha llevado al aumento de los costos de los bienes y servicios básicos muy por encima del incremento de los salarios, con la consecuente afectación de la capacidad adquisitiva de la población. Aunque el régimen cubano no admitió abiertamente hasta diciembre de 2022 que la tarea de ordenamiento había empeorado la vida del pueblo, todo parece indicar que Murillo Jorge fue castigado desde mucho antes. La desarticulación de la mencionada comisión implicó que el cargo que ocupaba el economista quedara al aire. Ya en abril de 2021, Murillo Jorge había quedado fuera del buró político del partido y de su comité central, a los que pertenecía desde 2011. La exclusión de la lista de candidatos a la Asamblea Nacional del Poder Popular, que debe ser ratificada el 26 de marzo por los cubanos, parece ser el último golpe para el llamado zar de las reformas económicas en la isla. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente.